Nicholas Wingen y su mujer se habían enfadado. No fue ninguna bagatela. Se trataba de un conflicto profundo y de años de duración. Desde su existencia, jamás había reinado la paz. En el mejor de los casos, una tregua. Y ahora tampoco llegó a su fin, sino que continuaría esa noche, el día siguiente y el siguiente. Cada vez que ocurría algo que abría la herida que generó el conflicto. El padre Javier lo comprendió en un instante, cuando la criada lo condujo a la sala situada en la segunda planta del hogar de los Wingen. Ignoraba el motivo de la pelea, pero sospechaba que la herida de la dueña de la casa era mayor que la del dueño, y que éste nunca comprendería que, pese a todos sus esfuerzos, no cicatrizaba. Alguien estaba convencido de haber sido engañado y que sus sentimientos eran pisoteados. El cielo no conoce una ira como la del amor convertido en odio, pensó el padre Javier. Ni el infierno cólera como la de la mujer engañada. Nunca había visto a Teresia Wingen y la contempló con la misma atención que les prodigaba a todos aquellos en cuyos rostros reconocía la cualidad de ser una palanca que él podía aprovechar en el momento oportuno. Nicholas Wingen había cambiado. Su rostro se había vuelto más arrugado y demacrado en los 15 años pasados desde el último encuentro. Su vientre era más prominente y su pelo más gris que negro. Con sorpresa, comprobó que éste ya no era el hombre en el cual antaño había montado la cadena de suministros con los que todos habían ganado, los supuestamente sobornados proveedores españoles, el mercader alemán que les hacía el testaferro, el arzobispo de Madrid y su hermano. Algo se había perdido. El padre Javier se lo habría pensado 2 veces antes de organizar la venta de agua en el desierto con el hombre que tenía ante sí. «Ha venido a veros un monje dominico, señor», dijo la criada haciendo una reverencia. Nicholas Wingen se volvió y al principio solo escudriñó con los ojos entrecerrados, pero después recorrió la sala a grandes pasos, abrió los brazos, se detuvo de pronto y los dejó caer. «Es imposible», exclamó. «Padre Javier, no lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y juro que no habéis envejecido ni un solo día. Dios mío, ¿qué os trae a Viena? ¿Cuántos años han pasado?» Nicholas Wingen volvió a alzar las manos y fue a agarrar al otro hombre de los hombros, como hacían antaño, para después estrecharle con fuerza la mano, pero en el último instante retrocedió, con los brazos colgando. «Tenéis un aspecto tan digno, y sin embargo sigues llevando el hábito blanco y negro como antes». El padre Javier puso fin a la embarazosa situación, cruzando las manos detrás de la espalda e inclinando la cabeza. «Han pasado 15 años, señor Wingen», dijo, y se enorgulleció de no poder hablar casi sin acento. «Y soy lo que siempre he sido y quise ser, un sencillo seguidor de Santo Domingo». «La barba», dijo Nicholas Wingen. «Por eso no os reconocí». El otro asintió con la cabeza. La barba y el bigote que le cubría la cara también le resultaban desacostumbrados a él.
Se había dejado un bigote estrecho, cuyos extremos acababan en punta, mientras que desde el labio inferior a la barbilla crecía una barbita del ancho de un pulgar, de la cual la mayoría de quienes la llevaban tiraban nerviosamente, volviéndola tiesa. El padre Javier, que no tenía el nerviosismo, pero que desde cualquier punto de vista era un buen observador, había logrado el mismo efecto aplicándose grasa. Sabía que nada resultaba más desusado en el rostro de un dominico que ese tipo de barba, y que 9 de cada 10 personas la recordarían mucho más que el rostro. En última instancia, solo se la había dejado crecer para un único hombre, el que ocupaba el trono del emperador en Praga, cuyo intermediario ante Dios antaño había sido el padre Javier. Albergaba la esperanza de engañarlo. Nunca se había preguntado por qué el emperador le infundía temor. Él no preguntaba, él analizaba, y como análisis no lo llevó a ninguna conclusión. Había apartado el problema. Tal vez se debía a que el emperador Rodolfo le temía a él, al padre Javier, y que por eso lo aborrecía más que a ningún otro hombre en el mundo. ¿Con qué medio se podría intimidar a un hombre semejante? ¿Cuánto podría aumentar su temor? El padre Javier sospechaba que, en lo tocante a su elevada persona, el emperador Rodolfo, que a veces huía chillando de los niños y las mujeres y se ocultaba en sus aposentos, era un animal acorralado. Hasta un ratón luchaba sin que le quedara más remedio. Pero esta conducta le resultaba tan extraña e incomprendible al padre Javier que volvía a considerar lo siguiente. El hombre siente mayor temor por lo que le es más desconocido. Espero no ser inoportuno. Claro que no. Vos jamás podrías ser inoportuno. Echar un vistazo en torno. ¿Acaso no es una casa grande y bonita? ¿Sabéis con qué moneda ha sido pagada? Con doblones, amigo mío. Doblones españoles. Venid, quiero presentaros a mi esposa. Teresa Wingen había compuesto su expresión y se mostró como una anfitriona amable e interesada. Asintió dignamente con la cabeza y le lanzó un vistazo rápido y hambriento. El padre Javier sonrió por sus adentros. El sol se está levantando, dijo, esbozando una reverencia. He oído hablar de vos, pero las palabras de vuestro esposo no hacen justicia, pese a lo floridas que sean. ¿Es verdad que sois un monje dominico?, preguntó Teresia Wingen. El padre Javier ni siquiera reaccionó frente a la descortesía. De cuerpo, corazón y alma, querida señora. Dios sea alabado, padre Javier. Sed bienvenido en esta casa. Un hombre del Señor es tan necesario aquí como el agua para los nabos, dijo, hecho lo cual le agarró la mano y la besó. El padre Javier supuso cómo interpretar el hambre de su mirada. Parece que Viena se ha entregado a las opiniones de los herejes, de los así llamados reformistas, dijo el padre. Gracias a su presencia, la casa de los Wingen será el granero en el que protegeremos la simiente de la verdadera fe. Me temo que no podré quedarme durante mucho tiempo.
Cada día que permanecéis aquí supone una cálida lluvia de verano para nuestros campos, padre. La mirada de Nicolás Wingen se posaba en su mujer, después en el padre Javier. Este recordó que en antaño el mercader le había contado que su esposa provenía del hogar de un terrateniente enriquecido gracias al trigo turco. Si se esforzaba, un campesino podía desprenderse de su olor, pero no de su habla. ¿Cómo se encuentra vuestro hijo, amigo mío?, preguntó el padre Javier, lanzándole una sonrisa a Teresia Wingen. En aquel entonces me contó que Dios le bendijo con un niño. Seguro que a ese le siguieron muchos más. ¿O acaso fue una niña, señor Wingen? Un vistazo al rostro de ambos bastó para contemplar la mitad de la catástrofe que había interrumpido en el hogar de su antiguo socio. Adoptó una expresión consternada, pero en el ábaco de su corazón, las bolas empezaron a desplazarse de un lado a otro con rapidez. Perdonad, ignoraba que... Murió, dijo Nicolás Wingen. El niño murió al nacer. Hoy sería un hombre joven que ya estaría pensando en sus propios hijos. Yo misma casi muero durante el parto, murmuró Teresia Wingen. No es como si su muerte fuera culpa mía. Jamás dije eso, afirmó Nicolás Wingen. Después no pude tener más hijos, dijo su esposa mirando fijamente al padre Javier. Teresia, los caminos de Dios son... Nunca me quejé de los caminos de Dios, ni durante un minuto. No, de los caminos de Dios no, suspiró Nicolás Wingen. No me corresponde juzgar, y aún menos siendo vuestro huésped, dijo el padre Javier. Teresia Wingen seguía mirándolo fijamente. Sí, dijo. Juzgad. Conocéis a mi esposo desde antiguo. Siempre se ha referido a vos con mucho respeto. Juzgad. Decirle que lo que hizo fue un error. Teresia, te lo ruego. El padre Javier está cansado tras el viaje. Tenéis razón, amigo mío. La modestia me impide nombrarme a mí mismo confidente vuestro. Por eso yo siempre os he considerado como mí. Endosarme una mocosa a mí, exclamó Teresia Wingen. La niña tiene un nombre, Teresia. Eso no impide que sea una mocosa. Ambos se contemplaron fijamente. Habían llegado a un punto que sin duda ya habían alcanzado muchas veces. Intento evaluar cuán difícil resulta para una mujer a la que Dios no le concedió hijos propios criar el fruto del vientre de otra mujer, dijo el padre Javier y puso cara de circunstancia. Teresia Wingen se dio la vuelta, lo miró, palideció y abrió los ojos como platos.